Y bien amigos, estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos. Por supuesto, como siempre, estamos llegando a sus hogares a través de la señal de VHTV, canal 703 de Cable Más HD y también a través de todas nuestras redes sociales del internet que nos permiten, por supuesto, llevarle aquella información necesaria, importante, precisa, para que tanto usted como su familia pues aprendan a mantener su bienestar, a vivir saludable y además a prevenir enfermedades, sobre todo ahora que nos encontramos todavía ante la coyuntura de la pandemia por COVID-19. Ya lo saben, nos encontramos sin bajar la guardia, redoblando más bien nuestros esfuerzos preventivos para evitar los contagios ahora que hay variantes mucho más contagiosas, claro que sí, mientras que esperamos la vacunación del total de nuestra población. Ahora ya no solamente son 2 dosis, ahora hace falta una tercera dosis de refuerzo, así que a seguir poniendo el hombro por nuestro país porque felizmente, gracias a Dios, ya estamos viendo la efectividad de la vacuna, que ha reducido drásticamente pues las muertes y las hospitalizaciones por este virus del COVID, así que muy pronto amigos, ya esto es el principio del fin, esperemos que así sea y que pronto pues ya podamos transitar y vivir nuevamente con la libertad que teníamos antes, claro que sí, aprendiendo las lecciones, por supuesto, que nos ha dejado el convivir con una pandemia de esta naturaleza. Pero bien, el día de hoy estamos llevando a sus hogares también información muy interesante porque estamos hablando respecto del sentido de la audición, específicamente respecto de cómo podríamos reconocer justamente de manera precoz la pérdida de la capacidad auditiva. Ya estamos conversando con nuestro especialista invitado del día de hoy, él es el licenciado Luis Verástegui Quinoz Barahona, quien es especialista, por supuesto, en audiología de Audifón, que nos está acompañando. Luis, bienvenido nuevamente a este bloque en el programa, te agradecemos por toda la información y habíamos quedado pendientes, por supuesto, Luis, en el bloque anterior con la pregunta de cómo reconocer precozmente una pérdida de la capacidad auditiva. ¿Será posible reconocerlo nosotros mismos, Luis, en casa o reconocerlo en algún familiar que vive con nosotros? ¿O de pronto podemos reconocerlo también en algún tipo de chequeo preventivo? ¿Cómo se hace este tipo de reconocimiento, Luis? Mire, la realidad de tu pregunta es que en nuestro medio es bastante difícil que una persona acepte que tiene un problema auditivo de cierto nivel o leve, moderado. Más del 90% de personas que llegan a la consulta es porque ya tienen más del 55 a 60% de la audición perdida. Esto quiere decir que te dicen, hasta ayer escuchaba, pero hoy día no. Lo que pasa es que ya de 50, que es de 50 decibeles, que es la medida ya prediscapacitante, aumenta al día siguiente y ya no es capaz de poder conversar a 2 metros de distancia, ya hace mucho esfuerzo. A pesar de que ya estaba haciendo esfuerzo. Entonces, estas personas, o la mayoría, tienden a echarle la culpa a los demás, que no que hablan claro, que hablan entre dientes, que hablan despacito. Entonces, recién cuando ya es demasiado tarde o un poco más complejo el tratamiento, recién se preocupan o asisten a un centro audiológico. Correcto. Pero también hay muy pocas que sí son conscientes y que se dan cuenta. ¿Cuáles son los primeros signos? Los primeros signos empiezan los zumbidos en los oídos. Pero para esto primero tenemos que ser conscientes de que podemos tener algún factor que nos podría llevar a una pérdida precoz de la audición, llámese, por ejemplo, el oficio a lo que nos dedicamos, ¿no? Correcto. Un músico, por ejemplo, un chofer de taxi, un mototaxista, un carpintero, un soldador. Entonces, quiere decir que cualquier persona que trabaja en ruido va a tener una pérdida auditiva más temprano que una persona que trabaja de repente sentada en su casa en una oficina. Correcto. ¿No? Entonces, los primeros signos es el zumbido en el oído. Empiezan a querer cambiar un oído, el otro oído, a ver con cuál escucho mejor, levantan el volumen de la televisión para poder querer entender mejor, están que le preguntan al del costado qué dijo, oye, o repite, o habla un poco más claro. Entonces, y sobre todo también es importante que los profesores, ahora que ingresan los niños al colegio, a partir de marzo, que van a estar ahí, claro, 4 días a la semana, se den cuenta, porque el COVID también se ha demostrado que está afectando la audición. Correcto. Entonces, estos signos
tempranos, o que a veces le hablan, le susurras al abuelito, a la abuelita en el oído por atrás y no voltea, no se da cuenta, no escucha el sonido de los pajaritos, no escucha los árboles, no escucha el viento, sonidos simples, entonces hay que hacerse un examen y ponerse la corrección del caso. Podemos identificar, o sea, podemos identificarlo de pronto viviendo con otras personas, de pronto podríamos sí identificar a otras personas en nuestra convivencia que puedan estar disminuyendo la audición. Creo de repente es más sencillo, porque claro, cuando uno está solo, de pronto a veces no se da cuenta, y como dices tú, ¿no? Hoy día tengo el volumen en 10 del televisor, mañana lo tengo en 15 y compensa, ¿no? Y dice, bueno, escucho, ¿no? Pero de pronto con otras personas alrededor podría ser algo un poco más detectable. Claro que molesta. De todas maneras, la familia se va a quejar. Se va a quejar de que levanta mucho el volumen de la televisión y va a decir, oye, ¿por qué levantas tanto? No, que me escucho bien. Entonces, inmediatamente hay que hacerle su examen audiológico, claro, porque sí o sí tiene ya un problema auditivo, ¿no? Entonces, no dejar pasar. No, que solamente le levanto un poco de volumen y escucho, dice. ¿No? Entonces, la negación. Nosotros peleamos, luchamos mucho con los pacientes por la negación. Porque hay personas que vienen a hacerse su consulta. Tiene usted un 30% de pérdida o 35%. Ah, no, ya regreso cuando tenga más. No, entonces correcto, no quieren usar audífonos. No es como que no quieres usar lentes y te pegas a la pantalla para poder ver y te niegas totalmente a poner unos lentes, cosa que es ahora estos tiempos es absurdo, ¿no? Claro. Pero con los audífonos sucede eso a veces. Hay que conversar mucho con el paciente, con la familia, para poder inducirlo a que debería de usar, porque si no lo usa, pues tiende a perder más. Claro. Y tú sabes, y para rescatar un poco el tema de la diabetes, es cierto, una diabetes bien llevada, bien cuidada, y nosotros tenemos como un gran ejemplo de una persona que sufre de diabetes y que tiene una excelente audición porque se cuida y lleva su diabetes como si fuera un amigo, es nuestra reconocida y querida Violeta Ferreiros, ¿no? De Trampolín a la Fama. Ella es una persona diabética, pero a pesar de sus complicaciones, del derrame que ha tenido, tiene una audición perfecta y envidiable. Nosotros la tomamos allá como ejemplo de cómo llevar correctamente la diabetes a un punto de que haga una vida normal. Correcto, correcto. Y justamente hacia ese sentido iba mi pregunta, Luis. Mira, ¿por qué es importante detectar tempranamente? ¿Cuál es la solución o qué alternativa? Si me encuentran que tengo un poco la audición disminuida, ¿me van a tener que poner un audífono o me van a dar otro tipo de recomendaciones preventivas, medicamentos, etcétera? ¿Cómo es el abordaje? Y quisiera también que nos hables un poco respecto del diagnóstico, qué aparatos se utilizan o cómo se hace el diagnóstico finalmente que uno tiene una evidente disminución o una no evidente en todo caso, pero que tiene una disminución de la capacidad auditiva. Claro, en la profesión la clínica es lo más importante, ¿no? Entonces, una buena anamnesis, una buena historia clínica, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, porque también sabemos de que hay un 40% más de posibilidad cuando los padres son sordos, ¿no? Que los hijos puedan también tener una sordera precoz, a qué se dedica, qué medicamentos ha consumido, su entorno donde vive, en qué ha trabajado. Correcto. Entonces, hacerle ciertas preguntas. De ahí pasamos a la videotoscopía, que es para ver cómo está el canal del oído, cómo se encuentra el tímpano, si hay alguna patología que podría estar ocasionando de repente la pérdida auditiva por una pérdida conductiva. Correcto. Que requiere de repente una cirugía, un lavado de oído, donde vemos lo que son las sorderas obstructivas, ¿no? O conductivas, que se solucionan con alguna operación, con un tratamiento, con gotas, lavado, cirugía, que eso ya le compete al especialista. Correcto. Pero nosotros, cuando detectamos la parte neurosensorial, en donde ya no hay medicamento que valga, ya no existe otra alternativa, se le debe colocar el audífono, es ahí donde nosotros ya ingresamos. Si vemos un paciente que viene con una otitis supurante terrible, no, ese no es nuestro campo, ¿no? Lo mandamos al especialista para que sea tratado. Entonces, todo eso tenemos que ver para ver en nuestra competencia también profesional.
Correcto, entiendo. Entonces no es necesariamente, claro, que le detectan una baja audición y de pronto tiene que usar audífonos, sino hay diferentes causas. Por eso es que hemos empezado hablando de este conducto auditivo y del mismo sentido del oído, cómo es que funciona, porque pueden haber otras alternativas de tratamiento dependiendo de cuál es la parte o Claro. cuál es el sentido de lo que está afectado, ¿no? Dime. Claro, hay hasta casos de una muela mal curada también que puede Ujú. causar problemas auditivos. No solamente hay problemas timpánicos, hay problemas de los huesecillos que se llenan Claro, de calcio y hacen una calciosclerosis que puede ser también una intervención quirúrgica. correcto. Puede ser cuando es un problema ya coclear, ya involucra los audífonos. Cuando es retrococlear, ya hay un problema un poco más severo en donde el paciente con audífonos no va a escuchar bien, va a escuchar un poco mejor. Por Claro. eso que es importantísimo un examen que se realiza obligatoriamente a todos los pacientes, que es la logoaudiometría. ¿Qué significa esto? Ujú. Con esto me va a dar la idea de qué tanto, en qué porcentaje el paciente me va a ser capaz de escuchar con un audífono. Porque si nosotros tenemos pues un problema neurológico, un daño en el nervio Claro. auditivo, un tumor de repente, un daño en la corteza cerebral y no llega la información, pues por más que le pongamos sonido artificial, no Claro, va a claro. llegar a escuchar o entender bien. Exacto. Entonces tenemos que ponernos en todos los casos, para poder dar sobre todo una información correcta al paciente y hacerle saber qué es lo que debe de esperar de una prótesis auditiva. Porque a veces la gente cree que un audífono Sí, es una oreja nueva exacto, y exacto. no es así, no es así. Claro, qué interesante. Además, amerita todo un entrenamiento, ¿no? Para una adaptación, en todo caso, para poder utilizarlos de la mejor manera. Y una última duda, Luis, si me permites. Comentaste que Sí. si se utiliza un audífono en una persona que ha perdido donde están indicados los audífonos, por supuesto, en una persona que ha perdido un nivel de audición, ¿es posible de que el audífono le ayude a no seguir perdiendo? Me pareció que entenderte de esta manera, a que el audífono ayuda a que no siga perdiendo la audición, o solamente es un reemplazo simplemente y se va ajustando conforme uno la va perdiendo. Se va ajustando conforme se va perdiendo. Ujú. Hasta hace un poco tiempo se pensaba de que el audífono frenaba el avance de la pérdida auditiva, pero la pérdida sí se va a seguir avanzando de todas Correcto. maneras. Pero hay otras escuelas que dicen que sí desacelera ligeramente la pérdida auditiva, Ujú. pero no se ponen de acuerdo todavía en estos Correcto, estudios, ¿no? correcto. La audiología es una parte que se va renovando cada año y cada vez que acudo a un congreso Claro que sí. en España de la EDA, ya tratan diferente y hasta cambian los conceptos, ¿no? Es Sí, una claro. carrera muy nueva que está en constante cambio y estudio. Por supuesto, claro que sí, Luis. Bueno, no más que agradecerte por tu gentil participación, presencia en el programa el día de hoy y además por toda esta información tan rica que has podido compartir con nuestro público televidente. Te agradecemos mucho y hasta una próxima oportunidad, Luis. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Joseph, un abrazo fuerte y a seguir cuidándonos. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces, amigos, el licenciado Luis Verasti Barahona. Él es especialista, por supuesto, en audiología y director del Centro Audiológico Audifón, compartiéndonos respecto justamente de esta pérdida progresiva del sentido del oído, de la audición, pero que puede tener una causa sobre la cual se puede incidir para poder restablecer nuestra audición o, por supuesto, tratar de llevar una vida bastante regular en el sentido de poder tratar esta discapacidad o esta pérdida de la audición con los audífonos que cada vez son más modernos, más pequeños, más adaptados de manera personalizada como los que encontramos en Audifón, porque como siempre decimos, además la prevención por supuesto es lo más importante y dentro de las medidas preventivas no nos olvidemos de mantenernos adecuadamente hidratados, como siempre recomiendo. Y qué mejor que hidratarnos con agua pura, que no contiene calorías. Y un agua pura como Aqua Ananda, que es pura porque es ozonizada. Y además es alcalina, o sea que nos puede proveer de beneficios adicionales para nuestro bienestar. Y por supuesto que ahora en época de verano que hace tanto calorcito,
Refrescante, así que disfrútala tú también. Gracias, Aqua Ananda, por estar con Salud para Todos. Pero no se muevan de sus asientos porque escuchan a nuestros anunciantes y regresamos con más información sobre salud y prevención. Nos vemos.